Este fin de semana recibimos invitación del profesor Leonardo Benavides para asistir a una reunión que tenía el Centro de Historia del municipio. Estaban celebrando, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, los 277 años de fundación de Villa del Rosario. Recordemos que siempre se ha tenido alguna diferencia entre la celebración que hace el Centro de Historia y la celebración que se hace generalmente por parte de la administración municipal. Pues con un evento lleno de cultura, donde la verdad disfrutamos del talento rosariense, pues estuvimos reunidos en un sector de Villa del Rosario haciendo esta celebración para destacar la presentación de personalidades tan importantes de la cultura como el señor Ludwig Godoy, que definitivamente sigue siendo el mejor representante que tenemos en Villa del Rosario en cuanto al manejo de la guitarra. Felicitaciones a Ludwig porque llegaba en estos días de una gira que hizo por Paraguay. Ludwig Godoy y los colombianos, el grupo que él tiene que se llama Los Colombianos, pues viene dejando el nombre de nuestro municipio muy en alto. Y además de eso disfrutamos de la excelente participación de su hija, quien también obviamente pues lleva la sangre artística en sus venas. Estos son apartes de la intervención de Ludwig Godoy y también apartes de lo que fue escuchar a su lindísima hija cantando en este evento. Nos sorprendió la participación de una de las hijas de Efraín Rojas, director de Carranga y Son, que definitivamente lleva la sangre artística también en sus venas, y esto nos alegra porque nos damos cuenta que el talento de Villa del Rosario se va a perpetuar. No solamente son los padres quienes tienen ese talento innato, sino que también sus hijos van por la misma carrera y van a dejar lógicamente el nombre de Villa del Rosario en alto. ¿Cómo nos alegra saber que tenemos tanto talento en Villa del Rosario y que ojalá se les pueda dar la oportunidad en diferentes ámbitos? Aquí está también la hija de Efraín Rojas, cantante de Carranga y Son. Pero además del canto vimos expresiones artísticas como danzas, mimos, una tarde muy agradable donde se llevó a cabo esta celebración. Hablamos con Luis Gerardo García, él es el presidente del Centro de Historia de Villa del Rosario y de lo que significaba esta celebración. Muchas gracias a Telefrontera. Queremos decirles que el día 24 de marzo exactamente es la fecha de celebración del cumpleaños de Villa del Rosario. Teniendo en cuenta que Luis Gabriel Castro, que es el historiador de Villa del Rosario, que dejó gran parte de historia del Rosario en su libro La capital de la Gran Colombia, él siempre nos ha manifestado en este libro que no hay una fecha exacta de fundación de Villa del Rosario, precisamente porque nunca se consiguieron las escrituras de donación de los terrenos, que era lo que se exigía como un requisito indispensable para que el patronato español declarara fundación de un pueblo. Estas escrituras nunca se consiguieron y Luis Gabriel Castro las buscó incluso casa a casa en Villa del Rosario. Además él estuvo en el Archivo Nacional, escudriñó los archivos nacionales, nunca encontró estas escrituras. Entonces incluso él dice que puede ser que más adelante haya un afortunado
que consiga estas escrituras. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto y viendo que realmente esa fecha que han colocado, que es 5 de agosto de 1761, que no es la fecha real de fundación, sino que se toma del primer libro de la Capilla Santa Ana, y el primer documento que allí aparece el 5 de agosto de 1761, entonces de ahí toman como fundación de Villa del Rosario, pero realmente esa no es la fecha de fundación. Entonces Luis Fernando Fonseca Castillo, que fue un historiador de Villa del Rosario, que nació en 1925, un 10 de febrero, y murió también un 10 de febrero del año 2006, él se dedicó también a escudriñar y tenía una mente fotográfica, una mente muy lúcida, y él dejó un escrito que pasó de generación en generación. O sea, él fue recibiendo esa información de generación en generación, de tatarabuelo a bisabuelo, bisabuelo a abuelo, y de abuelo a hija y de hija a nieto. O sea, hasta que llegó a Fernando esta información, y él dice que el tatarabuelo le contaba al bisabuelo y al abuelo que para la fundación del Rosario fue unos colonos españoles que ingresaron por el lado de Cúcuta y atravesaron lo que ahora conocemos como el río Pamplonita, que para aquella época era navegable. Llegaron a los valles de Villa Antigua, lo que ahora conocemos como Villa Antigua, y allí ellos encontraron algunas chozas, fueron encontrando algunas chozas por el camino, y donde actualmente la hacienda San Miguel había un conjunto de chozas. Entonces esas chozas eran de los indios Táchira, ¿sí? Y que ellos decidieron seguir caminando más hacia el sur, hacia Vía Palo Gordo, esos lados de Ragombalia, y fueron bordeando el río Táchira, pero no encontraron más chozas. Entonces, en vista de eso, ellos decidieron volverse a regresar. Ellos pasaron por ahí el 19 de marzo de 1734, y entonces fue cuando siguieron más hacia el sur, y ya ellos decidieron regresarse y llegaron otra vez el 23 de marzo de 1734, llegaron ahí y pernoctaron esa noche estuvieron ahí, y ellos estuvieron ahí, y al día siguiente se levantaron y comenzaron a construir las primeras enramadas, y eso lo hicieron el 24 de marzo de 1734. Y este hecho queda bastante ratificado, ¿no? Cuando Luis Gabriel Castro dice que en uno de sus apartes del libro La capital de la Gran Colombia, él dice que en un archivo eclesiástico aparece donde se reseña que la capilla de Santa Ana estaba construyéndose hacia 1738. Y si la capilla de Santa Ana se estaba construyendo hacia 1738, era porque ya la feligresía necesitaba de un sitio, ¿sí?, para los oficios religiosos. Entonces quiere decir que ya había un asentamiento poblacional considerable.